Bienvenidos a su canal El Ojo del Espectador. En esta oportunidad les vengo con otro video sobre Dark. Recuerden que faltan menos de 48 horas para el estreno de la temporada 3 de Dark, que será este sábado 27 de junio de 2020. Recordemos, esta es la última temporada de la que ya es considerada la mejor serie de Netflix. Sin más preámbulo, comencemos. 27 preguntas que dejaron los trailers temporada 3 y las fotos compartidas por el equipo de la serie Dark para este 27 de junio. La número 22 puede contener un gran spoiler. Si no has visto los trailers o las dos primeras temporadas o las fotos compartidas, este video podría contener spoilers para ti también. 1. ¿Por qué no aparece Clausen en la escena de los barriles antes del apocalipsis del otro mundo? Solo vemos a Charlotte y al que parece ser Alexander Tiedemann. No existe Clausen en ese mundo. Boris Newald no usurpó la identidad del hermano de W. Clausen. Alexander Tiedemann desapareció al inspector Clausen y Charlotte está investigando su desaparición. Charlotte también llegó a la conclusión que la planta nuclear tiene algo que ver con la desaparición de los niños. 2. Regresó del pasado Michael en el mundo de Martha 2. Porque lo vemos a él un poco más grande que cuando se perdió originalmente, con Katarina embarazada y sus hermanos en el mundo alterno, y al parecer ellos viven en la casa Canwald. No vemos a Ulrich con ellos, aunque él existe en ese mundo. ¿A quién crió Inés entonces si no fue a Michael? ¿O su hijo biológico sobrevivió en ese mundo? 3. ¿Quiénes son realmente Adam y Eva? Jonas y Martha, Michael y Hannah. 4. ¿Claudia llegó a conocer a Claudia alterna o no era el mundo de Martha 2 el mundo sin Jonas que nuestra Claudia conoce? 5. ¿A quién pierde Martha 2 para empezar su viaje del héroe? 6. ¿Juntar a las tres versiones de un mismo personaje soluciona o cambia algo realmente? 7. Las tres versiones de los personajes son los franceses a los que Claudia cancela una y otra vez. De ser así, la Claudia del otro mundo también lo hace. 8. El personaje de las tres versiones está matando a Bernd Doppler. 3 contra un viejo con discapacidad no es como mucho. 9. ¿Por qué parece que el pobre de Elge no puede ser feliz en ninguna vida? 10. ¿Por qué Magnus Alterno tiene tatuado el caduceo, símbolo de la facción de Eva? Él ya viaja en el tiempo abiertamente en ese mundo. 11. ¿Quién le dice a Martha 2 que Jonas puede ayudar en algo para lograr sus objetivos? 12. ¿Por qué la mamá de Katarina la mataría? Es el mundo alterno. 13. ¿Y si a Hannah se le cae la medalla de San Cristóbal en una pelea o al matar a alguien y no es ella la mujer de vestido que se ahogó en el lago? 14. ¿Dónde y con quién estuvo Michael durante el tiempo de su segunda desaparición, ya siendo Michael Canwald? 15. Katarina pega volantes buscando a Michael como Michael con conocimiento de Inés o sin él. ¿Qué le dijo a Inés para ayudarla con eso? 16. Katarina llega al pasado del Windon que conocemos o el Windon de Martha 2. 17. Ulrich muere solo en el centro psiquiátrico. 18. ¿Por qué todos parecen más serios, más formales, o más oscuros en el mundo de Martha 2? ¿Hay algún acontecimiento en el pasado de ese mundo que origine esto? 19. ¿Es el mundo de Martha 2 el mundo original? 20. ¿Son Eva y Adam aliados? 21. Si existen Adam y Eva, también hay una Lilith. 22. ¿El hijo que espera Katarina 2 es del mismo padre que sus hijos mayores? 23. ¿Qué exactamente hacía Waller 2 para perder el brazo en vez del ojo? 24. ¿Ulrich 2 no es policía o solo viste más formal? 25. ¿Alguno de los muertos del Windon de Jonas existe en versión alterna vivo en el mundo de Martha 2? 26. ¿Hay algún acontecimiento mundial distinto en el mundo de Martha 2 que indique que es un mundo en el que las cosas ocurren diferente o en espejo a diferencia del mundo en el que se encuentra el Windon que conocemos? Por ejemplo, uno de los pocos acontecimientos históricos que se mencionan es lo ocurrido en Chernóbil. ¿Ocurrió este desastre también en el mundo de Martha 2? 27. Si Alemania no es desértica, las cuevas en el desierto con el búnker al lado son Windon post-apocalíptico. Es decir, hay otro apocalipsis luego del apocalipsis, o así es si destruyen el bucle. Hasta aquí nuestro video de hoy. Disfruten la tercera temporada. No voy a spoilar aquí durante el fin de semana por respeto a los demás, pero haré un video sin spoilers a manera general de qué me pareció el final.
Recuerda, esto es El Ojo del Espectador, suscríbete para más videos como este y no olvides darle a la manito arriba, comentar y compartir. Muchas gracias por su apoyo. Hasta la próxima, amigos.